Muy bien, como he mencionado, una alegría estar acá y lo que hace que sea obviamente un desafío tremendo el estar y compartir ese gozo es que estamos compartiendo su palabra y queremos allá tener un tiempo a través de lo que el Señor quiere decirnos, cómo el Señor quiere instruirnos. Quisiera invitarle a que pueda abrir en primer lugar en 2 Corintios capítulo 11 su Biblia, 2 Corintios capítulo 11. Lo que usted tiene allá en 2 Corintios capítulo 11 es un listado de las marcas que el apóstol Pablo había recibido en su propio cuerpo. Cuando lees este relato no puedes hacer otra cosa que no sea impactarte, sorprenderte, por lo que significó para él el estar disponible para llevar en su propio cuerpo aquello que significaba el peso del ministerio, el desafío de ser un buen testigo de Jesucristo, el desafío de ser un buen embajador del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando notas allá, no puedes hacer otra cosa que impresionarte. Obviamente, cuando aprecias sus adversidades, puedes ver cómo los azotes, las lapidaciones allá, los naufragios, no son más que una expresión de un sinfín de otros elementos que como siervo de Jesucristo le estuvo dispuesto a soportar. Déjame leer para ti desde el versículo 23 en adelante. La palabra del Señor dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Con todo lo complejo y doloroso que Pablo debió experimentar en su cuerpo, aún hay algo más que afligía su propia vida. Mira el versículo 28, señala: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufrió por la realidad de las iglesias de Cristo. Usted debe saber, obviamente, las iglesias que han sido parte de la constitución de nuestro propio Señor y quien ha prometido que va a seguir edificándolas, no han estado ajenas de lo que significan los ataques de Satanás, los ataques de hombres que han sido gobernados por el Dios de este siglo y que han sido dominados por su propia carne al punto de llevar adelante ataques que han sido voraces a lo largo de la historia del cristianismo. Cuando tú ves el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta cómo el humanismo, el gnosticismo, el moralismo, el legalismo, entre otras cosas, afectaron la iglesia del Señor. Por lo tanto, usted podría asumir que el dolor más grande, y por eso Pablo lo deja ya al final, era que era como la guinda de la torta de todo lo que él tenía que padecer. El sufrimiento por lo que la iglesia del Señor estaba experimentando producto de estos ataques directos. Una manera práctica en cómo Pablo actuó frente a estos ataques, frente a estas situaciones difíciles, fue por medio de escribir con fuerza, con dureza. Aquellas iglesias que fácilmente se habían dejado llevar, se estaban dejando arrastrar por el engaño de aquellos que querían tergiversar la verdad de Dios. Y uno de esos ejemplos palpables es el ejemplo de Gálatas. Pablo, en su primer viaje misionero, establece la zona de Galacia, las primeras iglesias allá. Estas iglesias están recibiendo en primer lugar con gozo el mensaje del Evangelio. De hecho, Pablo no solamente visita con Bernabé allá varios lugares en Galacia en donde se establecen iglesias, sino que líderes fueron establecidos allá, fueron puestos allá. Pablo vuelve después de su primer viaje misionero y no pasa mucho tiempo para darse cuenta que los judaizantes, los legalistas, aquellos que estaban agregándole obras para obtener la salvación como un mensaje de vida a otros, estaban influenciando la iglesia, afectando la iglesia. Por lo tanto, él no toma mucho tiempo para escribir esta carta a los Gálatas, para decirles: hey, no claudiquen, no se dejen llevar, no se engañen, no caigan en el error. Y obviamente permanezcan firmes en el Señor. Obviamente en ese contexto hay un pasaje que creo que es tremendamente necesario y atingente para nosotros nunca olvidar, porque tiene implicaciones que son directas para nuestra vida. Acompáñame en su Biblia, Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1.
Voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Gálatas 1, versículo 6 al 9, el texto dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar acá, Señor. Gracias por la congregación de tus santos, Señor. Por el privilegio que tenemos de poder haber sido santificados por tu palabra, Señor, salvados por tu palabra. Y el privilegio, Señor, que tenemos de seguir siendo lavados por tu palabra para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por tener instancias como estas, en donde además o aparte de nuestra adoración personal a tu nombre, que debe ser una tónica en la vida de cada creyente, tenemos la posibilidad de adorarte juntos, Padre, de poder animarnos al ver al resto de nuestros hermanos, el poder desafiarnos al ver la obra que estás generando en cada uno, Señor. Pero también, Señor, el poder apartar este tiempo para ser instruidos por ti, Señor, el de poder meditar en aquello, Señor, que consideras es fundamental para nuestra vida y la piedad. Aquello, Señor, que sabemos necesitamos tanto para poder movernos en medio de esta generación maligna y perversa. Señor, gracias por tu palabra y te ruego, Señor, me ayudes a poder ser fiel al texto bíblico en la comunicación de este y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted. Gracias, Dios, por este hermoso privilegio. Oramos agradecidos. Amén. Amén. Pablo va a manifestar una sorpresa al comenzar este relato. Nota allá el texto bíblico, versículo 6, es explícito para eso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está absolutamente sorprendido, esta es la idea, está anonadado de lo que está pasando allá. No ha pasado mucho tiempo, él había predicado el evangelio verdadero, ellos ya habían asimilado aquello, sabían de qué se trataba. Pero tristemente se están desviando. La consternación de Pablo acá no alude directamente a la existencia de falsos maestros que estaban sembrando, sabemos, una semilla nociva, sino más bien aquellas personas que habían escuchado el evangelio verdadero y que estaban cediendo ahora a su convicción inicial, aquellos que estaban ahora tergiversando básicamente porque otros habían establecido algo distinto lo que era su entendimiento del evangelio. Aunque sabemos el texto va a ser mucho más explícito más adelante, hablando en contra de los falsos maestros, lo cierto es que acá lo vergonzoso es que verdaderos creyentes estaban cediendo frente a estaban obviamente dejándose llevar. Hermanos, la iglesia primitiva fue afectada desde adentro por los judaizantes, quienes enseñaban que necesitabas la fe más obras para poder ser salvo. Hay algo que tenías que hacer para poder obtener tu salvación, además de creer. Ellos estaban enfatizando mucho lo que eran las prácticas rituales judías. La circuncisión era la punta del iceberg de todo eso. Ellos tenían, si asimilaban ser creyentes según el pensamiento judaizante, que pasar por el proceso de la circuncisión. Obviamente, estos que habían entrado en la iglesia habían logrado ganar la confianza de los gálatas y obviamente estaban ahora a través de esta idea de perfeccionar el evangelio, influenciando con un evangelio que era tremendamente nocivo y completamente impropio, según la lógica bíblica. Mis hermanos, los peligros más destructivos que ha enfrentado la iglesia de Dios a lo largo de la historia no son aquellos que son abiertas negaciones o abiertos ataques hacia el evangelio, sino que son aquellas huecas sutilezas, como mencionó Pablo, aquellas cosas que se manifiestan a través de pequeños detalles, pero que pronto a pronto se empiezan a inmiscuir en la lógica eclesiástica al punto de afectarle profundamente. Usted sabe, así como un solo tomate podrido puede corromper un cajón completo, un pequeño, es decir, mensaje sutil, cambiado, puede afectar profundamente lo que es la concepción del mensaje del Señor. Mis hermanos, los peligros más destructivos no son aquellos que se plantan en abierta oposición. De hecho, yo debería decirle con franqueza que el catolicismo ha llevado más gente al infierno que el satanismo. Y la razón es porque para usted y para mí es fácilmente distinguible cuando el satanismo se está promoviendo, ¿no? Eso suena mal, eso no quiero escucharlo. Pero cuando hay algo que parece similar, que tiene ciertas luces parecidas
aquellas que yo creo, tiendo a ser mucho más susceptible a caer en el engaño, tal como aquellos estaban cayendo en aquel momento. Así como usted y yo vemos que los Gálatas estaban cayendo, debemos asumir, estamos también expuestos a la misma situación, por eso debemos contender ardientemente por la fe, debemos tener convicciones marcadas y debemos obviamente ser bíblicos en toda nuestra manera de vivir. Lo que en el tiempo bíblico fue el judaísmo o el gnosticismo o el moralismo, en nuestros días tiene otros nombres que terminan también con ismo, ¿no? Tenemos allá, por ejemplo, el liberalismo, el posmodernismo, el pragmatismo, elementos que han sido utilizados por este sistema corrupto para infectar aún la iglesia de Dios, de manera que es nocivo. Déjeme dar solamente un ejemplo para poder esto ser contextualizado en nosotros. Pragmatismo, que probablemente va a escucharlo en muchos contextos de lo que es la práctica cristiana, quizás no tanto por el nombre, sino por el uso de esto, básicamente enseña lo siguiente. La idea es que el valor de algo se determina por el gusto o por si funciona. Esta es la idea. Los pragmáticos son aquellas personas que lo que hacen es hacer aquello que es atractivo a la gente y que le gusta a la gente, darle a las personas lo que la gente quiere escuchar. Entonces el pragmático lo que hace es evaluar, ¿no? Bueno, parece que a la gente de la iglesia le gustan mucho más sermones que duren 10 minutos. Por lo tanto, le damos sermones de 10 minutos. Aparentemente a la gente de la iglesia le gustarían mucho más algunas luces de colores que empiecen a afectar en algunos momentos específicos de la predicación. Por lo tanto, eso es lo que le damos a la gente. La gente estaría mucho más cómoda cantando cierto tipo de música en la iglesia, por lo tanto vamos a darle esto porque eso es lo que la gente quiere. Y de alguna u otra manera el ceder frente a eso ha hecho daños garrafales en la lógica de la iglesia. De hecho, si yo utilizara ese filtro, es decir, si yo utilizara el filtro de darle a la gente lo que la gente quiere, jamás predicaríamos el Evangelio de Jesucristo. Es porque la gente no quiere escuchar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. Es por eso que Pablo tiene que pararse allá con firmeza para decir, hey, yo no busco agradar a los hombres. Es porque si realmente él buscara agradar a los hombres, jamás habría predicado el Evangelio que predicó. Usted debe saber, eso es lo que va a pasar con su vida. La Biblia dice en 1 Corintios 1, 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que quiere el hombre. Si fuéramos pragmáticos, bueno, a los judíos les damos señales, ¿o no? Y a los griegos les damos sabiduría. Pero nosotros no hacemos eso, tal como Pablo dijo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y aunque esto sea para ellos, usted debe saber, no deja de ser verdad. Que el Evangelio o la palabra no siempre sea aceptada como debe ser, no quiere decir en ningún sentido de que pierda su carácter de perfecto. ¿No? El Evangelio, tal como está establecido, tal como ha sido diseñado, tal como ha sido manifestado por la palabra del Señor, es aquel que tiene que ser enfatizado y comunicado por nosotros de manera central, de manera evidente, de manera prioritaria. Hermanos, los Gálatas habían cedido frente a esa realidad y estaban pensando que había algo que podía ser agregado, obviamente, a este mensaje original que habían recibido, influenciados por esta lógica judaizante. Obviamente usted debe saber, este es un error al que estamos expuestos también. No es la metodología, hermanos, es la teología. Otra vez, no es la metodología, es la teología la que importa. Y usted y yo tenemos el privilegio de tener la fuente de la teología correcta, la palabra del Señor. Cuando comienzas a distorsionar la pureza del Evangelio bíblico, los costos son terribles. Por eso bien hacemos en recordarnos las mismas palabras que Pablo tuvo que señalarle a los colosenses. Déjeme leer para usted, capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En no estar atentos al peligro que obviamente es latente, estamos obviamente expuestos al desvío. Si notas, de hecho, Gálatas lo deja muy claro allá. Mira allá otra vez lo que dice verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esa palabra alejado es muy interesante. Es una palabra que en el griego tiene la idea de remover. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Hechos 7:16, haciendo referencia cuando removieron los huesos de los patriarcas de un lugar a otro. Pero es muy interesante porque el uso de esta palabra tenía un contexto militar. Hablaba de aquellos que desertaban de una labor específica. Por lo tanto, en este caso, soldados que tenían que ir a la guerra, pero en vez de hacerlo, preferían irse a otro lado. Bueno, creo que la ilustración es bien válida para nosotros. Dios por alguna razón utiliza esa palabra
Creyentes que de pronto están pensando que hay algo mejor que Cristo. Obviamente están en un error garrafal. Y aunque sabemos en algunas ocasiones podemos estar cediendo frente a eso, si somos verdaderos creyentes vamos a arrepentirnos prontamente. Y esta es una buena amonestación. Pablo confiaba que los Gálatas eran creyentes que estaban desviándose, pero que necesitaban este remesón para arrepentirse y para volver verdaderamente al evangelio correcto. Los Gálatas directamente acá no están rechazando directamente a través de esto a Pablo, directamente a través de esto no estaban rechazando un evangelio irrelevante, un sistema teológico, estaban rechazando a Dios que les había llamado por la gracia de Cristo. De hecho, el pasaje es explícito para dejar en claro aquello. Mire, note, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, se habían alejado de Dios finalmente. Hay una escena muy particular, nos sirve como ilustración en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel le dice a Samuel, hey, no queremos este sistema que nos ofrecen hasta ahora? Nos gustaría tener un rey como las demás naciones. Y Samuel está tremendamente afectado con eso, muy afectado, ¿no? Y obviamente habla con Dios, ¿o no? Este pueblo, ¿no? Está pensando mal, muy mal. Obviamente, todo el peso en el corazón de Samuel aludía a un entendimiento de que el pueblo le estaba rechazando a él. Y Dios le dice lo siguiente, hey Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Hermano, cuando las personas piensan que con sutilezas pueden, es decir, simplemente cambiar algo, pero tiene que ver con el evangelio, están rechazando a Dios. Se trata de Dios. La razón por la cual la Biblia habla de la iglesia de Dios es porque la iglesia debe moverse bajo los parámetros de Dios. La razón por la cual entendemos el evangelio de Dios en la Biblia es porque el evangelio no debe ser adulterado ni afectado, ni tiene que tener partes agregadas o quitadas, porque Dios, el perfecto Dios, lo dio tal como tiene que ser creído y tal como tiene que ser comunicado. Querido, cuando rechazas el evangelio bíblico, rechazas finalmente a Dios. Este es el problema. Este es el problema por lo cual no podemos dejarnos llevar con estas frases que suenan bien, pero son tan malas. Todos los caminos llevan al cielo. Mentira. El Dios del cielo generó un camino para llegar al cielo. Esa es la verdad. No todos somos hermanos. Esa es la verdad. No todos. Dios es quien llama. De hecho, el texto es explícito para eso, otra vez. Es increíble porque Pablo no pierde el tiempo, está hablando en contra del falso evangelio, pero mientras está hablando en contra del falso evangelio, todo el rato está hablando en favor del verdadero evangelio. Y mire cómo lo menciona allá. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, el llamamiento de Cristo es lo que habilita tu posibilidad, mi posibilidad, para poder ser salvos. Y Pablo está argumentando aquello, ¿no? Te estás rechazando a Dios cuando piensas un evangelio distinto. Obviamente no estás entendiendo correctamente todo aquello que implica lo que ha pasado con tu vida. De hecho, aparece la mención allá al llamamiento. Usted sabe. En la Escritura existe un llamamiento interno y eficaz, que es el llamamiento para la salvación. Eso solamente es provocado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para que aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos vivir para Él, ser regenerados para Él. Hay una aplicación poderosa que va hacia el corazón de aquellas personas que estaban muertas para poder venir a la vida, para poder venir a la luz del Evangelio. En Romanos 8:30, por ejemplo, leo para usted, la Biblia dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios ha escogido para salvación a personas quienes reciben un llamamiento eficaz y avanzan hacia la gloria misma. El apóstol Pablo creía que los Gálatas habían recibido ese Evangelio. Creían que ellos habían recibido ese llamamiento eficaz, pero también notaba que ese desvío al cual estaban siendo expuestos y el cual estaban manifestando poco a poco era sumamente peligroso, nocivo. Por lo mismo era vital comunicarles con firmeza lo que realmente está pasando, con firmeza. Mire cómo lo dice más adelante, si está en Gálatas allá, avanza el capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 7 en adelante dice el texto así, vosotros corríais, ¿qué cosa dice? Bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Note eso, ¿no? No se engañen. Dios los llamó. La persuasión que ustedes tienen ahora no es de Dios. No es que Dios vino con un mensaje distinto. No es que Dios apareció con un mensaje modificado, ampliado, un mensaje 2.0. No.
No, no. Si ustedes creen que están haciéndolo bien, están haciéndolo muy mal. No fue Dios que les dio este nuevo mensaje. No se olviden, un poco de levadura, sigue leyendo allá el texto, leuda toda la masa. Pero note otra vez, Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Aún Pablo tenía la confianza de que finalmente, por más influenciados que fuesen por este evangelio distinto, ellos iban a seguir a aquel que había llamado sus propias vidas a través de este llamamiento eficaz. Este iba a prevalecer y los gálatas iban a desistir de seguir descendiendo en su concepción del evangelio. Eso era la esperanza de Pablo. El texto en Gálatas menciona con autoridad ese llamamiento. Dice que es por medio de la gracia de Cristo, llamó por la gracia de Cristo. Si usted vuelve allá al capítulo 1, notará otra vez esa frase con claridad. Esta es una contraposición vital de aquella de lo cual se estaban desviando los gálatas. Mire, cuando usted asume que necesita obras para obtener la salvación, usted no ha entendido el evangelio verdadero porque tiene una contraposición directa con la gracia. La gracia es un regalo. Si yo tengo que hacer algo para obtenerlo, deja de ser un regalo. Y esto era algo tan explícito que Pablo no pierde tiempo para manifestarlo, para enseñarlo, para declararlo. De hecho, es bien interesante para mí cuando tú estudias todo el libro, notar todas las enseñanzas que Pablo quiere dar en relación al contraste entre lo que él presentaba, de acuerdo al mensaje bíblico, con lo que presentaban los judaizantes. De hecho, en el saludo eso es explícito. Mire versículo 3, por ejemplo, de Gálatas 1. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mire, los judaizantes jamás podrían, si son consecuentes, saludar así, porque jamás podrían decirte gracia cuando lo que necesitas para obtenerla son obras. Eso no es gracia. Y tampoco podrían decirte paz, porque el único que puede proveer una paz abundante que sobrepasa todo entendimiento es Dios mismo. No es el moralismo, no es el legalismo. Y Pablo se encarga a través de cada cosa que menciona de decir, esta es la verdad, y vale la pena seguir esa verdad. Tiene sentido seguir esa verdad. Cuando usted está rechazando ese mensaje de gracia, obviamente está rechazando a Dios, y esto es tremendamente nocivo. Cuando cae en el error de pensar que puede modificar un poquito el evangelio, cae en un error nocivo, nocivo. La gracia es un regalo inmerecido que no puede ser afectado ni por un milímetro por la participación humana, sino deja de ser gracia, deja de ser gracia. Queridos, desviarse del evangelio básicamente es alejarse de Dios. Alejarse del evangelio verdadero es alejarse del Señor, de la gracia de Cristo. Obviamente alejarse del evangelio verdadero es alejarse del Salvador, de Cristo, de Cristo. Más adelante y frente a una realidad similar, Pablo le va a decir, por ejemplo, allá a los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y mire, muchas veces nosotros hacemos juegos con esto, no nos reímos muchas veces con esto, ay Eva, por tu culpa Eva. Pero usted y yo debemos saber, Eva vivía en un entorno perfecto, esa es la verdad. Y Eva tenía al Dios perfecto dando vueltas al lado de ella. Eva tenía un entorno que era privilegiado. Eva tenía una revelación que era grandiosa. Y creo que hay una gran lección allá. Aún con todo eso, Eva cayó en el engaño. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no estaríamos expuestos en alguna ocasión a esto? Es por eso que velad y orad, velad y orad, velad y orad, velad y orad es tan importante para tu vida y para la mía. Porque estamos, francamente, expuestos a situaciones tremendamente peligrosas. De hecho, no dudes allá, como la serpiente con su astucia podía engañarla, obviamente podría ser francamente engañado. Y podrías extraviarte, la misma palabra que utiliza en Gálatas, la utiliza en Corintios allá, de la sincera fidelidad a Cristo. Sigue diciendo el pasaje, sigo leyendo para usted, este 2 Corintios 11, versículos 3 y 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio, note, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo toleráis. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. No debemos caer en el error de pensar que las sutilezas y las artimañas del diablo, o aún las de nuestra propia carne, pueden contrapesar la pureza y la grandeza del verdadero evangelio de Jesucristo. Segundo elemento interesante allá en el relato, es descrito en el versículo 7. Mire allá lo que dice el texto. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo va a tomar un tiempo para poder argumentar que no existe otro evangelio, no existe otro evangelio de la misma clase, esa es la palabra otro allá, no existe otro igual o del mismo tipo que el evangelio de Cristo.
Esto se puede argumentar tanto por la etimología de la palabra, que es evidente allá, la palabra evangelio, como por las prácticas de este. Déjame argumentar aquello. Por ejemplo, tú conoces la palabra evangelio en griego, evangelium, y de hecho tú sabes la traducción probablemente de evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena nueva, buena nueva. Ahora, el judaísmo enseñaba que la gente tenía que comportarse de acuerdo a leyes establecidas con el fin de satisfacer su justicia, si es que querían lograr la salvación. El problema es que nadie puede lograr el estándar de justicia que Dios quiere. Eso no es una buena nueva, no. Esa es una noticia terrible. Usted sabe, nadie puede cumplir la ley, nadie. De hecho, la ley está establecida para que usted precisamente se dé cuenta que no puede. Por lo tanto, necesita la ayuda de Dios, la gracia de Dios para hacerlo. Por lo tanto, la propia etimología de la palabra era algo que estaba manifestando una contraposición a lo que estaban enseñando los judaizantes. Es decir, no tiene sentido, no pueden comparar otro mensaje con este mensaje verdadero, porque este no tiene gracia, el de los judaísmos no la tiene. Y obviamente esto era algo que Pablo quería que quedara establecido. Hermanos, la salvación no depende de nuestra capacidad de agradar a Dios, nunca se basa en nosotros, sino que la obra perfecta y consumada por el propio Señor Jesucristo. Pablo señaló en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, es increíble cuando usted piensa en las buenas nuevas del Evangelio. Estas de verdad no consisten en lo que yo puedo hacer para obtenerlo, porque eso no es una buena noticia, nunca puedo obtenerlo. De mis propias fuerzas es imposible, sino que consisten en que Cristo pagó nuestro lugar, en que Cristo permitió que, aunque nunca en nuestras fuerzas pudiésemos llegar a cumplir las normas de Dios, Él sí satisfizo la ira de Dios. Él nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó, nos apartó. Esa es una buena noticia, saber que aunque yo no puedo, uno lo hizo por mí. Eso es bueno, muy bueno, muy bueno. El creyente llevará adelante buenas obras como resultado de lo que Dios hizo por él. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Bueno, si fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, que no es tuya, es de Él se encargó de dártela. Lo que va a pasar como resultado de eso es que vas a andar en las obras que Él preparó de antemano. ¡Wow! Increíble. Pero no puedes hacer ninguna antes de eso para obtenerla. Es imposible. Obviamente Pablo quiere dejar en claro esto, y obviamente todo esto que está diciendo es algo que los de Galacia, igual que tú y yo, estamos recibiendo, porque sabemos el peligro de la desvirtuación del Evangelio, es latente. Hermanos, si no hay otro Evangelio igual, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el asunto es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, es lo que dice Pablo allá. Ya sabes cómo funciona la idea. La idea es diluir el mensaje a través de algo sutil y entrelazar el evangelio verdadero con el evangelio falso. Ellos no estaban negando a Cristo, ellos asumían, los judaizantes, que debías creer en Cristo, pero tenías que hacer algo más. Y como la gangrena comienza a infectar todo el cuerpo, la iglesia comienza a ser afectada. Pablo describe la existencia de los judaizantes como los que perturban a los Gálatas. La palabra perturbar se traduce como turbar, molestar, inquietar, trastornar. Los judaizantes estaban trastornando la iglesia. Note eso, trastornando la iglesia. Es bien interesante porque cuando tú lees el comienzo de la iglesia primitiva en Hechos, una de las cosas que decían precisamente los fariseos era que los primeros discípulos de Jesucristo estaban trastornando al mundo entero con el mensaje del evangelio. Bueno, qué triste saber que no pasó mucho tiempo para que ahora fueran los judaizantes los que trastornaban a la iglesia de Jesucristo. Eso es triste, muy triste. La palabra pervertir es la palabra corromper, enviciar. Si agregas algo, por más pequeño que sea, al Evangelio de Jesucristo, lo corrompes. Mire lo que dice Tito. Avance, por favor, allá a Tito en su Biblia, capítulo 1. Tito, capítulo 1.
Ya ha pasado harto tiempo desde la fundación de Galacia, desde el problema que fue imperante allá, y otra vez, muy interesante, el problema que afectó mayormente a la iglesia primitiva era el de los judaizantes, aquellos que estaban inmiscuyéndose con un mensaje distinto. Mira allá, capítulo 1 de Tito, versículo 10, dice el texto así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Nota o no? Eran judaizantes. A los cuales, ¿qué cosa dice Pablo? Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Nota? Hermano, esto no es asunto de tolerancia, esto no es un asunto de, no, mira, acéptalo, dice algunas cosas distintas, pero en realidad yo creo que nadie lo va a seguir, nadie le va a creer. No, según Pablo esto era algo que necesitaba imperiosamente que se tratase con dureza, tapando la boca de aquellos que estaban tratando de trastornar el Evangelio de Jesucristo. Así que los Gálatas estaban siendo arrojados a la confusión por hombres que querían y trataban de trastornar el Evangelio, que se enfocaba en Cristo y lo glorificaba a Él, y el resultado no era otra cosa que no fuese una herejía, abiertamente una herejía. Es bueno ser claro con esto. Mire, la diferencia entre el Evangelio de Cristo y la diferencia entre cualquier otro llamado evangelio es la misma diferencia que existe entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el cielo y el infierno. Esa es. No hay otra. Por último, noten el relato, la sentencia. Si vuelve a Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, va a notar aquello. Me decía aún vosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, cuando hablamos del Evangelio hablamos de algo tan puro, de algo tan perfecto que no debe bajo ningún punto de vista ser ensuciado. Todo el asunto prioritario ha sido bien expresado hasta ahora, pero la amonestación acá llega hasta un punto máximo de expresión. Pablo está tan seguro de lo que está diciendo que se pone a sí mismo como ejemplo. De hecho, esto es bien interesante, se pone a sí mismo. Él dice, más y aún nosotros. Y eso lo incluye a él, ¿o no? Y no solamente a él, sino a todos aquellos que eran parte del equipo ministerial. Todos aquellos que estaban en el liderazgo de la iglesia primitiva. Él dice, más y aún nosotros, si yo o cualquiera de mis compañeros cambia por mínimo que sea, bueno, obviamente, sea maldito. Si hay algo que cambio del Evangelio que les enseñé inicialmente, o cualquiera del equipo ministerial, si cambia algo del Evangelio, usted debe saber, debe ser anatema. De hecho, va mucho más allá. De hecho, mira ya lo que dice, o un ángel del cielo. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, anatema. A mí me llama mucho la atención porque muchas sectas han generado el comienzo de su existencia a partir de historias de ángeles que les revelan un nuevo mensaje, o tablas doradas, o ideas interesantes, pero muy distintas a las que están escritas como Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Mire, esto es bien llamativo. Pablo está diciendo, entre otras palabras, nadie tiene permiso de cambiar el Evangelio de Jesucristo. Nadie. Ni yo como apóstol de Jesucristo, ni los demás compañeros, ni un ángel. Nadie. El Evangelio puro ha sido determinado y establecido. Nadie tiene permiso para afectar lo que Dios ya reveló. Es imposible avanzar si no les menciono un tremendo principio que podemos extraer de acá. El mensaje del Evangelio es veraz, independiente del mensajero. Muy importante eso. Independiente del mensajero. No importa si el propio apóstol Pablo, o Pedro, o Juan dieran detalles extras del Evangelio, lo cierto es que si eso pasase, descartamos a los mensajeros, pero no descartamos el mensaje. De hecho, yo debería decir con mucha tristeza, muchas veces vemos en iglesias personas que tienen problemas con otros que exponen el mensaje. Usted debe saber, bueno, si tiene problemas con el que expone el mensaje, aclare el problema con el que expone, pero no se complique con el mensaje. Siga el mensaje, crea el mensaje, viva el mensaje. De hecho, me llama mucho la atención porque Jesucristo utiliza algo así cuando en Mateo 23 le dice a los creyentes en contra de los fariseos, bueno, todo lo que ellos digan, bueno, háganlo, pero no sigan su ejemplo. De alguna u otra manera usted debe saber, el mensaje, independiente del mensajero, es el que tiene el valor. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, del peso y el valor de la palabra. Obviamente, tiene mucho sentido cuando el mensajero es coherente con el mensaje. Eso es lo que esperamos, esto es lo que demanda el Señor, obviamente, del mensajero. Pero usted y yo debemos saber, necesitamos
proclamar un mensaje. Ahora, en punto contrario a eso, muchas veces nosotros nos dejamos engañar porque el mensajero se ve muy bien, ¿o no? Tiene mucha elocuencia, es muy carismático en la forma que tiene para expresar algo. Pero si lo que está diciendo es falso, si su mensaje no es correcto, deséchalo los dos. Eso es francamente lo que el Señor quisiera que entendiésemos. En 2 Corintios 11, Pablo señala, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Nota eso? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nota que dice ángel, muy interesante, ángel de luz. Así que no es extraño así también como sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, Los maestros falsos pueden tener una máscara de piedad, una apariencia de piedad, pero su mensaje es venenoso. Bueno, y debes velar por la pureza del Evangelio. Un segundo principio que usted y yo podemos desprender de esto es que aún la experiencia no puede ser equiparada al Evangelio. Eso es muy interesante, ni la experiencia. Él dice, si un ángel del cielo se apareciese, esto sería impresionante, ¿no? Si se le aparece un ángel a usted, ¿qué haría o no? ¿Qué haría? Yo he pensado en eso, no tengo imaginación. ¿Qué haría yo si viene un ángel o no? Y bueno, usted debe imaginar, nuestras reacciones podrían ser múltiples, variadas, obviamente. Hay asombro que podría estar implicado allá. Pero hay un principio que Pablo puede enseñarnos a través de esto, ¿no? Es decir, la experiencia nunca va a equiparar la verdad. Nunca. Es por eso que aún Pedro, cuando escribe su carta allá, él dice, nosotros tuvimos una experiencia asombrosa, increíble. Recuerde la historia, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Saben lo que significa eso? Ver a Cristo glorificado y ver a Moisés y a Elías ahí. Eso es sorprendente. De hecho, Pedro no quería salir de ahí. Hagamos otras 2 enramadas, quedémonos acá. Esto es lo mejor que podría pasar. Y Pedro, cuando escribe en 2 de Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, en la que podemos depender. Hermano, no es la experiencia, es la verdad. Es la verdad. Que su experiencia tenga base en la verdad. Y si es así, predique la verdad. Pero que no sea la experiencia la que tiene más importancia que la verdad. Obviamente, si un ángel apareciese con otro mensaje a la luz de la verdad, por más que sea un ángel, no es la verdad. No es la verdad. Eso es tan necesario de ser asimilado que vuelve a señalarlo de otro modo en el verso 9. De hecho, lo repite, muy interesante, repite la misma idea en el verso 9. Como antes hemos dicho, de hecho lo dijo recién, esa es la idea, ¿no? También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo menciona en el verso 9 que antes ya les había advertido y refuerza ya el concepto, ya no bajo la figura propia o la figura de un ángel, sino bajo la figura de la realidad de ellos mismos. Se está llevando esto a ellos ahora, a ellos. Si alguno predica un diferente evangelio, sea anatema. No existe palabra más fuerte y devastadora que Pablo podría haber utilizado para referirse específicamente a este punto, a aquellas personas que estaban enfrentando o viviendo esta situación. Está en la medida de la vehemencia de Pablo con esta plaga que se está infiltrando en la iglesia de Jesucristo, que lo que él hace es sin tapujos mencionar esta palabra anatema. De hecho, la palabra anatema en griego no es traducida en la mayor parte de los pasajes. De hecho, la palabra es una palabra griega, anatema, y no se traduce. Muy interesante. De hecho, la interpretación que muchos dan es que era una palabra tan mala que no tenía ninguna comparación con ninguna otra, por lo tanto, anatema. Y bueno, obviamente el ejercicio de tratar de notar esto se ve por el contexto, obviamente con claridad. De hecho, hay pasajes que lo hacen explícito. De hecho, en 1 Corintios 16, si usted va allá, va a notar que otra vez aparece esa palabra, 1 Corintios capítulo 16. Mire lo que dice versículo 22. Dice así, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Mire, muy interesante. Si tú no amas a Cristo, eres maldito. Si tú no amas el Evangelio de Cristo, eres maldito. No puedes desligar el uno del otro, tal como hemos notado. La palabra anatema
Se usaba para referirse a cualquier ofrenda que se entregaba en los templos paganos, las cuales no podían ser redimidas. Este es el uso que se le da allá. En el Nuevo Testamento se trata de algo que es consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. Por lo tanto, obviamente, esto era algo rudo, fuertísimo. Pablo, cuando menciona esto, está diciendo, hey, no jueguen, no jueguen, no jueguen. Están exponiéndose tremendamente, tremendamente. Bueno, obviamente usted y yo sabemos, no debemos exponernos a esto, no debemos hacerlo. Mis hermanos, estamos en un contexto en donde lo cierto es que muchas iglesias han deseado adaptar el mensaje para ser más populares. Lo cierto es que esto ha sido así. Muchos han tratado de adaptar ciertos elementos de la verdad del Evangelio para tratar de ser más conocidos, para tratar de caerle bien a todo el mundo, para tratar de hacer que la gente que está asistiendo a estas congregaciones se sientan muy cómodas, muy cómodas. Eso es cristianismo para consumidores, en la práctica. Cristianismo ligero, cristianismo diluido. Pero por más estimulante que sea eso para la carne, lo cierto es que ese sistema jamás va a llenarle del Evangelio verdadero. Jamás va a llenarle del Salvador, de ese Evangelio, Jesucristo. Porque está diseñado por el hombre y no por Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de dos cosas. En primer lugar, de no quitarle contenido para hacerlo menos ofensivo, no sacarle la importancia del arrepentimiento o la importancia de entender que el infierno es latente, existente y quema fuerte, y obviamente no debemos hacerlo, pero también debemos tener mucho cuidado de no querer añadirle información o adornarlo para hacerlo un poco más atractivo. El verdadero evangelio es un llamado a negarse a uno mismo, no es un llamado a la autorrealización. El verdadero evangelio habla de la entrega, habla del dejar aquello que es del hombre para asumirse aquello que es de Dios. El evangelio verdadero no es toma lo que quieras, es entrégalo todo. Entrégalo todo. La palabra del Señor dice en Mateo 16, versículos 24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No se trata de exaltarme, no se trata de generar un estímulo a mi propio corazón, se trata de matarme a mí mismo, se trata de morir para que Cristo tenga preeminencia. Es la muerte del yo. Según la Biblia, uno gana al perder, uno vive al morir. Este es el mensaje central del Evangelio y esa es la esencia del discipulado que tú y yo tenemos que tener presente. Este es el Evangelio que debemos proclamar. Que Jesucristo, que es el Dios encarnado, se humilló a sí mismo para morir por los pecadores. Así se convirtió en el sacrificio sin pecado para pagar la pena de nuestra culpa. Resucitó de los muertos para declarar con poder que el Señor de todos, que es el Señor de todos, y se ofrece vida eterna gratuitamente a los pecadores que se someten a Él, con fe humilde y arrepentimiento. Este Evangelio no promete nada a los rebeldes altaneros, pero a los pecadores quebrantados y humillados les ofrece abundante gracia. Mis hermanos, si hemos sido receptores de ese precioso Evangelio, vivamos en la gracia de ese Evangelio, defendamos la importancia de ese Evangelio y, hermanos, disfrutemos de lo que significa la comunión en ese precioso Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder tener tu palabra, Señor, la más segura en la que podemos depender, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ella nos dices la verdad, Señor, y nos ayudas, Padre, a poder cimentar, fortalecer nuestra convicción. La convicción, Señor, de que no solamente eres el Señor en términos de tu autoridad ganada, Señor, sino también, Señor, eso se aplica directamente a nuestra vida a través de nuestra obediencia a ti. Una obediencia, Señor, que se grafica no solamente siguiendo el Evangelio que ha salvado nuestras almas, sino también, Señor, proclamando ese Evangelio a otros que pueden ser salvados precisamente por él. Señor, ayúdanos a ser firmes para no dejarnos llevar o arrastrar por todo viento de doctrina, Señor, o incluso por aquellas huecas sutilezas que tratan de, diseminar, afectar, llenar, Señor, de maldad un mensaje tan puro, tan santo, tan perfecto. Señor, sabemos que si hubieses querido utilizar la sabiduría humana, lo hubieras hecho, Señor, porque estás lleno de sabiduría. En Cristo se esconden todos los misterios de la sabiduría. Pero, Señor, decidiste ganar a las personas por medio de la locura de la predicación. Señor, ayúdanos a ser portavoces de esa predicación, de ese evangelio, Señor, de esa verdad. Y que, Señor, así como lo hiciste con nosotros, tu gracia, Señor, pueda alcanzar a otros para tu propia gloria.
En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.